¿Alguna vez te preguntaste por qué aceptaste una oferta que, con la cabeza fría, jamás habrías aceptado? ¿O por qué entraste a una promoción que parecía irresistible y, unos días después, ya no entendías que te había seducido? Si te pasó, quédate tranquilo, no es falta de inteligencia ni falta de carácter. Es algo mucho más profundo. Es la forma en la que está diseñada nuestra mente para reaccionar rápido en un mundo que no nos da tiempo para pensar. Soy Germán y esto es Expansión Traders. Hablamos de finanzas, de inversiones y de cómo expandir tu manera de pensar para que tu dinero sea una herramienta y no una trampa. Y hoy vamos a profundizar en los mecanismos ocultos que guiaron muchas de tus decisiones sin que lo notaras. Vamos a entrar en el corazón del libro Influencia, de Robert Cialdini, uno de los textos más importantes de la psicología moderna. Y vamos a verlo desde un ángulo que realmente importa, cómo estos principios afectan tu bolsillo, tu capacidad de decidir y tu libertad financiera. Hay algo que no suele contarse. Cialdini escribió este libro después de considerarse, durante años, una presa fácil. Era la típica persona que decía que sí demasiado rápido, la que aceptaba ofertas que no necesitaba y que caía en la persuasión como quien cae en un pozo que no vio venir. Esa incomodidad lo llevó a estudiar a fondo cómo funciona la influencia, pero no desde la teoría académica sino desde la práctica real. Cialdini se infiltró. Pasó casi 3 años conviviendo con vendedores, recaudadores y captadores profesionales. Observó desde adentro cómo operan, cómo preparan sus argumentos, qué dicen, cuando lo dicen y qué señales utilizan para inclinar una decisión. No lo vio desde la distancia. Lo vio desde la trinchera. De esa experiencia surgen los 7 principios universales de la persuasión que vamos a analizar. Principios que todos usamos, que todos sufrimos y que prácticamente ninguna persona puede evitar. Funcionan porque son atajos mentales. La mente humana necesita decidir rápido. No puede analizar cada mail, cada oferta, cada consejo. Entonces, cuando aparece una señal conocida, un regalo, la opinión del grupo, un gesto amable, una figura de autoridad, activa una respuesta automática. Y esa respuesta puede jugarte en contra si no sos consciente de ella. Vamos con el primero. Reciprocidad, la trampa del regalo. La reciprocidad explica una de las fuerzas más profundas de la conducta humana. Cuando alguien te da algo, sentís que tenés que devolver el gesto. Es un reflejo tan antiguo como la vida en comunidad. Es un valor positivo, pero justamente por ser tan fuerte, también puede convertirse en una herramienta para influenciarte. En uno de sus experimentos más conocidos, Cialdini mostró cómo un investigador regalaba una Coca-Cola a visitantes de una galería de arte. Un gesto mínimo. Minutos después les pedía que compraran boletos de rifa, y quienes habían recibido la bebida compraban casi el doble. Lo interesante es que el regalo pesaba más que la simpatía, incluso cuando el investigador no caía bien, el efecto era el mismo. El pequeño obsequio activaba el reflejo automático de devolver el favor. Un ejemplo aún más evidente son los Hare Krishna en los aeropuertos de Estados Unidos. Regalaban una flor. Nadie quería la flor. Pero rechazarla era incómodo. Y cuando pedían una donación, muchos aportaban solo para aliviar la sensación de deuda. No era solidaridad. Era reciprocidad automática. En finanzas el mecanismo es idéntico, pero más sofisticado. Un banco te ofrece puntos o millas para que abras una tarjeta. Una app te regala una acción al crear una cuenta. Un curso te da una clase gratis para que pruebes. El regalo es pequeño. El compromiso que buscan, no. La reciprocidad abre la primera compuerta. Una vez que entraste, todo lo que viene después parece más fácil de aceptar. También lo ves en el supermercado. Una degustación mínima dispara la sensación de que deberías comprar algo a cambio. Suena absurdo, pero funciona incluso cuando la muestra tiene un valor insignificante. Lo que importa no es el tamaño del regalo. Es la activación del reflejo. Y la reciprocidad no se usa solo con regalos. También funciona con concesiones. Si alguien te pide algo enorme y lo rechazas, y luego te pide algo mucho más pequeño, es muy probable que lo aceptes. Sentís que tenés que corresponder la flexibilidad del otro. Esta técnica, llamada rechazo, retirada, es una de las más efectivas y, al mismo tiempo, una de las menos visibles. La defensa es simple y poderosa. Siempre pregúntate si elegirías lo mismo sin el regalo. ¿Sin el beneficio inicial la oferta pierde sentido? Si la respuesta es sí,
entonces ya sabes que la decisión no vale por sí misma. Ahora veamos al segundo principio, que es incluso más peligroso porque no depende de lo que otros hacen, depende de lo que vos ya decidiste. Compromiso y coherencia, la inercia que te hunde. El segundo principio revela un funcionamiento muy profundo de la mente humana. Queremos vernos coherentes con lo que ya dijimos, con lo que ya hicimos y con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tanto es así, que muchas veces sostenemos decisiones equivocadas solo para no contradecirnos. Una vez que tomamos un camino, nos cuesta abandonarlo. Y esa resistencia puede ser devastadora en términos financieros. Cialdini lo demuestra con un experimento clásico. Primero, se pedía a vecinos colocar un pequeño adhesivo que decía conduzca con cuidado. Algo mínimo. Semanas después, se les pedía poner un cartel enorme en su jardín con el mismo mensaje. La mayoría aceptaba. La acción pequeña había abierto la puerta a la acción grande. Es el famoso pie en la puerta. En ventas existe la técnica de la bola baja. Te ofrecen un precio espectacular. Aceptás. Te imaginas con el producto. Y cuando ya estás convencido, aparece el error, el precio real era otro. Y aún así mucha gente sigue adelante, porque la presión de mantener la coherencia es más fuerte que la molestia del cambio. En finanzas personales este principio es letal. La frase ya puse demasiado como para salir ahora explica más pérdidas que la volatilidad. Es la falacia del costo hundido. La coherencia te obliga a quedarte donde no deberías estar. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve salir. Lo mismo ocurre con suscripciones que empezaron por un mes gratis y terminan durando años. No decidís seguir. Solo seguís para no desarmar lo que armaste. Y también ocurre en política. Un programa pequeño se aprueba. Y aunque no funcione, se vuelve permanente solo porque eliminarlo parecería incoherente con el apoyo inicial. La defensa es redefinir la coherencia. La verdadera coherencia no es con tus decisiones pasadas. Es con tus objetivos futuros. Salir de una mala inversión no te hace inestable. Te hace inteligente. Te hace dueño de tus decisiones. Y con esto cerramos la primera sección. En la siguiente parte vamos a analizar dos principios que dependen de lo que hacen y dicen los demás, la prueba social y el agrado. Prueba social, cuando la manada se equivoca. El tercer principio es la prueba social, y es probablemente el que más impacto tiene en las decisiones económicas cotidianas. No importa cuánto creamos que pensamos por nuestra cuenta, cuando no estamos seguros, miramos alrededor. Buscamos señales en los demás, como quien busca una referencia para no equivocarse. Es un reflejo automático que funcionó durante gran parte de la historia humana, porque seguir al grupo era, literalmente, una cuestión de supervivencia. Cialdini lo demuestra con un experimento que incomoda. Una persona se sienta en una sala y observa cómo empieza a entrar humo. Si está sola, reacciona rápido. Pide ayuda. Se mueve. Hace algo. Pero si hay otras personas sentadas que actúan como si nada pasara, esa misma persona se queda quieta, aún viendo el humo. La presión implícita del grupo tiene más peso que la evidencia directa. No hace falta irnos a un experimento de laboratorio para ver esto. Las risas grabadas en televisión funcionan exactamente igual. No nos reímos porque el chiste sea brillante, nos reímos porque escuchamos a otros reír. La multitud marca el tono y nosotros lo imitamos. Ahora llevemos esto a las finanzas, donde cada error cuesta dinero. Una criptomoneda empieza a aparecer en todos lados, TikTok, Instagram, YouTube. Influencers la presentan como la oportunidad del año. Amistades la compran. Hasta el primo que nunca invierte te dice que le está yendo bien. La sensación de urgencia crece. La manada se está moviendo. Y vos, aún con dudas, no querés ser el único que se queda afuera. Entrás, aún sin entender. Ahí está el problema, no entraste por convicción, entraste por contagio. Lo que pasa después es siempre igual. Cuando la euforia se diluye, la manada entra en pánico. Los que compraron por imitación venden por imitación. Y así se repite el ciclo de entusiasmo y miedo que destruye más ahorros que cualquier crisis global. La prueba social no solo impulsa burbujas. También amplifica fenómenos modernos como los short squeezes, los rumores de Reddit, las compras masivas coordinadas o las recomendaciones virales sin responsabilidad.
La popularidad se confunde con calidad, y la velocidad del entorno digital hace que la presión social se multiplique. La defensa no es encerrarte en un búnker. Es algo mucho más práctico, recuperar la capacidad de decidir por tu cuenta. Investigar. Preguntar qué hay detrás. Ver si el proyecto o la inversión tienen fundamentos reales, no solo ruido social. En finanzas, la multitud rara vez actúa con calma. El valor aparece cuando vos sí podés hacerlo. Agrado, comprar la sonrisa, no el producto. El cuarto principio es el agrado. Parece un concepto blando, pero su impacto es enorme. Tenemos una tendencia natural a decir sí mucho más rápido cuando la persona que tenemos enfrente nos cae bien. Y esa simpatía, que es positiva en la vida social, puede volverse un riesgo enorme cuando está en juego nuestro dinero. Cialdini lo explica con las famosas fiestas Tupperware. La gente no compraba recipientes porque los necesitara. Compraba porque apreciaba a la anfitriona. El vínculo personal convertía un objeto común en algo difícil de rechazar. En finanzas, esta lógica se repite todos los días. Un asesor amable, que sonríe, que te escucha, que parece entenderte, puede lograr algo que ningún gráfico ni ninguna estadística lograrían por sí solos: confianza inmediata. Lo mismo pasa con un influencer con estética cuidada, humor amable o valores parecidos a los tuyos. Cuando sentís afinidad, tu análisis crítico baja. Y ahí es cuando muchos terminan comprando la sonrisa del vendedor, no la calidad del producto. Ese vendedor puede ser un agente de seguros, un corredor de bolsa, un creador de contenido o incluso una empresa que usa la simpatía como marca. También se ve en política económica: líderes carismáticos logran apoyo en medidas que, expresadas por otra persona, serían rechazadas. El agrado tiene un problema central: puede hacer que confundas la conexión emocional con la solidez de una propuesta. Y el mercado no evalúa emociones, evalúa datos, fundamentos y riesgo. La defensa es simple, pero poderosa: separar al mensajero del mensaje. Escuchar la propuesta como si viniera de alguien con quien no conectás, alguien que te cae neutro o incluso mal. Si la inversión pierde atractivo sin la sonrisa que la acompaña, entonces la decisión no estaba basada en los números. El agrado puede construir relaciones auténticas, pero también puede ser usado para suavizar una venta o para disfrazar una recomendación débil. Cuando se trata de dinero, la simpatía es agradable, pero no es un criterio. La claridad sí lo es. Autoridad, el mito del gurú invencible. El quinto principio es la autoridad, y acá entramos en un terreno donde muchas decisiones financieras se distorsionan sin que lo notemos. Desde chicos aprendemos a confiar en quienes parecen expertos. Y esa palabra, parecen, es clave. No confiamos en la autoridad real, confiamos en la apariencia de autoridad. Cialdini recuerda el famoso experimento de Stanley Milgram. Voluntarios comunes, personas sin malicia, aplicaban supuestas descargas eléctricas a otra persona solo porque un investigador con bata blanca se los pedía. Sabían que estaba mal, sabían que alguien podía estar sufriendo, pero aún así obedecían. ¿La razón? La figura de autoridad anulaba su criterio. En el mundo moderno, los símbolos de autoridad están por todas partes: títulos colgados en la pared, un traje elegante, un logo de una gran empresa, un estudio lleno de gráficos detrás de un analista televisivo. La estética del experto muchas veces vende más que el conocimiento real del experto. En finanzas esto es extremadamente común. Un gurú te dice que una acción va a explotar. Un economista en televisión asegura que el dólar no puede subir más. Un influencer de finanzas personales habla con seguridad absoluta. Y si suena convincente, muchas veces la gente actúa sin verificar. El problema es que la autoridad percibida tiene muchísimo peso, incluso cuando está completamente vacía. También ocurre con fondos de inversión que aparecen en revistas con estrellas o medallas. Una calificación alta no garantiza rendimiento futuro, pero la autoridad implícita del ranking genera una confianza automática. O con asesores financieros que cobran comisión por colocarte productos, aun cuando esos productos no son convenientes para vos. La voz suena segura, su currículum parece sólido, pero sus incentivos no están alineados con los tuyos. Por eso es fundamental desacelerar antes de aceptar algo solo porque suena profesional. Cuestionar no es falta de respeto, es protección. Acá es donde necesitamos una defensa clara. No alcanza con decir no le creo a nadie, tampoco sirve encerrarse.
La clave es hacer dos preguntas simples que cortan cualquier ilusión de autoridad. Primero, ¿esta persona es verdaderamente experta en lo que dice? No por su ropa, no por su tono, sino por evidencia concreta, por resultados medibles, por la calidad real de su conocimiento. Segundo, ¿sus intereses están alineados con los míos? Esto es crucial. Si un asesor gana aunque vos pierdas, la autoridad deja de ser guía y se transforma en riesgo. Si un gurú te vende un curso mientras hace predicciones grandilocuentes, preguntas razonables deberían activarse de inmediato. La autoridad real no necesita gritar, ni imponer, ni intimidar. Se reconoce por la coherencia, por la claridad y por la transparencia. La autoridad falsa, en cambio, necesita símbolos, necesita imponerse, necesita actuar un papel. Y cuando hablamos de dinero, esa diferencia marca tu futuro financiero. Escasez, la gran mentira de se acaba. El sexto principio es la escasez. Y acá entramos en otro de los atajos mentales más peligrosos cuando se trata de tu billetera. La escasez juega con un instinto ancestral, el miedo a perder algo. No es un truco reciente, es una reacción evolutiva. Cuando algo era limitado, nuestros antepasados actuaban rápido porque el que dudaba se quedaba sin comida. Cialdini lo ilustra con un experimento tan simple que sorprende. Dos frascos idénticos, con las mismas galletas. En uno, muchas. En otro, pocas. ¿Cuál eligió la mayoría? El frasco casi vacío. Las mismas galletas, pero la menor cantidad las hacía parecer más valiosas. Eso mismo pasa todos los días a nuestro alrededor. Últimas unidades. Solo por hoy. Quedan 2 cupos. Oferta exclusiva. Estas frases están diseñadas para acelerar tu decisión, no para informarte. Cada una activa el miedo a quedarte afuera, y ese miedo es más fuerte que cualquier tabla de Excel. Esto no ocurre solo con productos. En inversiones es aún más evidente. Lanzamientos de criptomonedas con cupos limitados. Cursos de trading que dicen tener pocas vacantes. Proyectos que prometen subir de precio solo para quienes entren temprano. Esa sensación de urgencia te empuja a actuar antes de entender. Ahí es donde el error se vuelve casi inevitable. También lo vemos en macroeconomía. Cuando un bien importante empieza a escasear, alimentos, combustible, microchips, la reacción social es instantánea. Aumenta la demanda, sube el precio, se genera especulación y, muchas veces, compras impulsivas que agravan el problema. La defensa contra este principio no es eliminar la emoción, sino compensarla con tiempo. Tiempo real, no teórico. Ahí entra la famosa regla de las 24 horas. No es compleja, no es sofisticada, pero es increíblemente efectiva. Cuando algo te presione con urgencia, pausa. Respira. Espera un día. Si al día siguiente la oportunidad sigue siendo buena y vos seguís sintiendo claridad, no ansiedad, entonces evalúa. Si la urgencia desaparece, ya sabes que era una trampa. La escasez no mide valor, mide intensidad emocional. Y cuando tomas decisiones financieras desde esa intensidad, perdés más de lo que ganás. Unidad, la lealtad ciega a la tribu. El séptimo y último principio es la unidad. Es el más nuevo del libro, incorporado en la edición de 2022, y toca algo aún más profundo que la simpatía o la presión social, la sensación de pertenecer a un grupo. La unidad funciona porque cuando sentimos que alguien es de los nuestros, bajamos la guardia. Y esa confianza instantánea puede ser maravillosa en la vida personal, pero muy costosa en la vida financiera. Las marcas lo saben desde hace décadas. Apple no vende teléfonos, vende identidad. No vende tecnología, vende pertenencia a una comunidad. Cada lanzamiento se vuelve una celebración de tribu y el valor simbólico supera al valor objetivo. En el mundo cripto, esta dinámica es aún más intensa. Las comunidades no solo promueven un token, promueven pertenencia, lenguaje propio, chistes internos, símbolos, mantras como HODL. Y ese sentimiento colectivo hace que mucha gente se quede en proyectos malos solo para no abandonar al grupo. También pasa en política económica. Un discurso que apela a los nuestros, la familia, el pueblo genera cohesión emocional. Y en esa cohesión, muchas decisiones se aceptan sin análisis racional. La unidad tiene un poder enorme porque toca algo identitario. No queremos decepcionar a los nuestros, no queremos quedar afuera, no queremos romper el vínculo.
Pero la economía no sabe de tribus. No sabe de banderas. No sabe de lealtad emocional. Tu cartera no reacciona a sentimientos, reacciona a datos. Por eso la defensa es fundamental, preguntarte si la decisión que estás por tomar beneficia tus números o solo tu pertenencia simbólica. Si estás eligiendo un producto, una inversión o un proyecto por convicción real o por la comodidad emocional de encajar. La unidad es una fuerza enorme cuando construye comunidad genuina. Pero cuando se mezcla con decisiones de dinero, puede transformarse en una venda que tapa riesgos que tenés delante de los ojos. Checklist, tu armadura invisible. Cada vez que tengas que decidir algo con impacto en tu dinero, podés activar este checklist. No es teórico, es práctico y funciona porque pone luz donde antes había impulsos automáticos. Estas 7 preguntas frenan el piloto automático y devuelven claridad. Lo elegiría igual si no hubiera ningún regalo involucrado, reciprocidad. Estoy siguiendo en esto por convicción real o por inercia, coherencia. Lo considero valioso porque es sólido o porque es popular, prueba social. ¿Me convence la propuesta o me convence la simpatía de quien la presenta, agrado? ¿Esta autoridad demuestra experiencia real o solo parece experta, autoridad? ¿Lo quiero porque aporta valor o porque se acaba, escasez? ¿Esta decisión es mía, o es de mi grupo, de mi tribu, de mi entorno, unidad? Este checklist es simple, pero funciona como una armadura psicológica. Te ayuda a bajar la velocidad, a recuperar control y a decidir desde la conciencia, no desde los reflejos. Cierre lo que el autor quiere que te lleves. Cialdini escribió este libro para algo muy concreto, no para que manipules a otros, sino para que nadie pueda manipularte a vos sin que te des cuenta. Estos principios no son malos ni buenos. Son parte de cómo funciona la mente humana. Son herramientas. Y como cualquier herramienta, pueden construir o pueden lastimar. Cuando los reconoces, dejan de ser un arma en tu contra y se convierten en tu defensa. Te permiten elegir con libertad, que es, al final, lo que realmente da seguridad financiera. Esta fue la versión intermedia. Tenés una explicación amplia, con ejemplos claros y un mapa completo para usar en tu vida diaria. En la descripción vas a encontrar la versión en 5 minutos y, muy pronto, la versión extendida para profundizar todavía más. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.